de temas realmente muy interesantes para introducirnos. En el día de hoy, el título ya es ganchero. Si duele, no es normal. A ver, cuando uno dice, si duele no es normal, uno piensa, el dolor no es normal. Sin embargo, las mujeres desde muy pequeñas están acostumbradas a que cuando llega su menstruación, puede doler. Y esto lo normalizan. Y hoy tenemos que hablar la diferencia entre dolor y molestia. Una cosa es que vos tengas una molestia en la menstruación. Cuando a mí me toca hablar de este tema ante un público, siempre pregunto a las mujeres que están que levanten las manos las que no les molesta nada. Y rara vez se levanta alguna mano. O sea, la gran mayoría, me animo a decir, que pueden tener una molestia durante la menstruación, pero tiene que ser una molestia, no un dolor. Tiene que ser algo que sea tolerable, algo que no interfiera en tu vida normal, una molestia que cede con un analgésico. Pero si ese dolor a vos te incapacita para ir a trabajar, te altera tu día a día, el estado de ánimo, te altera tu relación con el resto de las personas, si te molesta tener relaciones sexuales, te duele cuando vas de cuerpo, no es normal. Entonces, no hay que normalizar el dolor, y esta normalización del dolor lleva a un retraso del diagnóstico de la enfermedad de la cual yo les quiero hablar hoy, que es de la endometriosis. Se estipula que el diagnóstico de la endometriosis se demora hasta 8 años en llegar a su diagnóstico. Imagínense vivir con dolor 8 años sin que te encuentren el diagnóstico. Entonces, es importante hablar de estos temas, y particularmente elegí hoy para hablarlo porque el mes de marzo es el mes de la endometriosis. Y particularmente el día miércoles, que es el día 14 de marzo, es el día de la efeméride de la endometriosis. Así que quería traer este tema para charlar un ratito. Y yo estoy hablando de endometriosis. ¿Qué es la endometriosis? La endometriosis es la ubicación de un tejido llamado endometrio en un lugar que no es normal. ¿Cuál es la ubicación normal del endometrio? El interior del útero. El endometrio es un tejido que reviste el interior del útero, que todos los meses ese endometrio se ensancha. Si la mujer se embaraza, colabora con la formación de la placenta, y si no se embaraza, se descama y origina la menstruación. Entonces, entendiendo cuál es la función del endometrio, ya entendemos dónde debe estar, dentro del útero. La endometriosis es que ese endometrio se ubica en distintos lugares. Lo más frecuente, el lugar anormal más frecuente que hay, es sobre los ovarios, que forman unos quistes, que los llamamos quistes achocolatados, porque cuando operamos y vos lo sacás al quiste, se derrama todo un contenido que parece una leche chocolatada, que se llaman endometriomas. Se puede ubicar dentro del abdomen sobre el intestino. Se puede ubicar, por ejemplo, en la unión de donde desemboca el ano. Y esas pacientes, cuando van de cuerpo durante la menstruación, tienen unos dolores muy intensos. Se conoce con el nombre de disquexia, es el nombre médico que tiene. También puede generar dolores en las relaciones sexuales, que el dolor en las relaciones sexuales se llama dispareunia. Fíjense como uno escuchando estas cosas como que va diciendo no puedes ir de cuerpo, te duelen las relaciones sexuales. Y este endometrio lo que hace es generar fenómenos inflamatorios, irritatorios. Entonces, si está sobre algún nervio, también puede generar dolores lumbares y genera dolores pelvianos. Realmente hay chicas que la pasan realmente mal. Inclusive este dolor empieza a alterar también la esfera psíquica. ¿Por qué? Vuelvo a insistir con lo mismo. Imagínate estar con dolor todo el tiempo. O vos saber que hoy tenés dolor y el mes que viene vas a volver a tener dolor. Puede generar, hay pacientes que hasta incluso pueden llegar a tener depresión. Entonces, es importante que conozcamos esta enfermedad, que conozcamos cómo se diagnostica, que si te duele, lo hables con tu ginecólogo. Lo primero que vamos a hacer en la consulta ginecológica es, cuando me digas, cuando viene la menstruación me duele, te voy a preguntar, ¿cómo te duele? ¿Cede con un analgésico? ¿Interrumpe tu vida diaria? Vos me vas a contar y según lo que vos me cuentes, te voy a revisar, vamos a hacer un examen físico, vamos a revisar el abdomen, vamos a hacer un tacto vaginal probablemente. Y vamos a pedir estudios. El estudio que pedimos de rutina habitualmente es la ecografía ginecológica o la ecografía transvaginal, pero no siempre vemos lesiones. Cuando se ven estos quistes, cuando la paciente tiene estos quistes, que yo le decía los endometriomas, son los quistes sobre los ovarios, eso lo podemos ver en la ecografía. Pero si el endometrio está, como les contaba antes, sobre el intestino, en el tabique recto vaginal, eso no se ve en la ecografía. Entonces, una ecografía que no tiene nada no descarta la enfermedad. Pues yo tengo pacientes, me vienen a ver al consultorio y me dicen, pero Juan, a mí me hicieron ecografía y no me encontraron nada. Bueno, tenemos una segunda instancia de estudios por imágenes, que es la resonancia. Y así todo hay pacientes que no se ve nada en la resonancia. Es un estudio mucho más específico. Y en algunas pacientes tenemos que ir a operarlas para diagnosticar. Entrar con el laparoscopio, que es la camarita que usamos en la cirugía, ir y buscar directamente esos implantes chiquititos y si los encontramos, removerlos. Pero no podemos andar operando a todas las pacientes.
Porque a algunas pacientes la cirugía sirve como curativa, porque ese endometrio genera pegotes, hace que se peguen los órganos entre sí, entonces rompemos esos pegotes que generan tironeamientos y generan dolor. Pero hay pacientes que podemos solucionarlos sin operarlas. Hoy lo que usamos como primera línea de tratamiento son hormonas, son tratamientos hormonales. Lo que tratamos de hacer es bloquear las hormonas que estimulan al endometrio. Tratamos de llegar a la paciente que esté en un estado donde no menstrue, porque en cada mes ese endometrio se estimula, se inflama y genera dolor. Años atrás, el primer tratamiento sospecha endometriosis, íbamos y operábamos. El problema es que es una enfermedad crónica y recidivante. ¿Qué quiere decir estas dos palabras que dije? Crónica, que no se cura. Te va a acompañar todos los años de tu vida. Al llegar a la menopausia, desaparece la endometriosis, pues acaba el estímulo hormonal. Pero hasta la menopausia la vas a tener. Y recidivante, ¿qué quiere decir? Que vuelve a aparecer una y otra vez. Por más que yo te opere y te saque los implantes de endometriosis, puede volver a aparecer. Entonces, hay pacientes que han pasado por 5, 6, 7 cirugías. Tenemos que tratar de reducir al mínimo las cirugías. Una cirugía no es grata para nadie. Y si yo tengo una chica de 20 años, es muy joven, le quedan muchos años hasta la menopausia. Entonces vamos a tratar de postergar las cirugías. Salvo que mi tratamiento hormonal falle, que la paciente siga con dolor y bueno, ahí vamos a ir a explorarla y a hacer una cirugía. En ese sentido te quería preguntar eso mismo, el hecho de en qué momento se termina optando por hacer una cirugía en relación a no el tratamiento hormonal, porque bien destacaste que hoy por hoy es lo primordial justamente el tratamiento hormonal, producto de que es una enfermedad prácticamente que es resiliente, vuelve justamente a formarse. Pero ¿por qué finalmente se termina optando por una intervención quirúrgica en este contexto? Tenés dos motivos para hacer la cirugía. Uno de los motivos es lo que les contaba recién, una paciente que no me responde al tratamiento, continúa con dolor, no hay mejoría, entonces tengo que ir a ver qué es lo que está pasando para ver si hay, confirmar si hay endometriosis, si hay endometriosis, remover esos focos endometriósicos que están generando el dolor. Y lo otro que no les dije que es muy importante, que la endometriosis es una causa muy importante de infertilidad. Para que lo entendamos de otra manera, en un centro de fertilidad, aproximadamente un 50% de las pacientes con infertilidad tienen endometriosis. Dicho de otra manera, ¿todas las pacientes con endometriosis van a tener infertilidad? Yo no dije eso, pero dije que muchas de las pacientes con infertilidad es a causa de la endometriosis. Entonces, muchas pacientes con infertilidad lo que hacemos es ir a operarlas para tratar de mejorar esta infertilidad. A veces los quistes sobre el ovario, los endometriomas generan un microclima que no es apto para que los óvulos progresen, entonces sacando a veces solamente los quistes mejora, pero a veces también la endometriosis genera pegotes y tironeamientos que tapa las trompas, como si se me tapa un caño de agua. Si está tapada la trompa, no pasa el óvulo, no se encuentra con el espermatozoide. Entonces, ante casos de infertilidad por sospecha de endometriosis, también vamos a ir a operar. Y para que entendamos la importancia de la endometriosis, aproximadamente un 10% de las mujeres en edad fértil padecen endometriosis. En la Argentina esto significa 1 millón de mujeres. O sea, en la Argentina tenemos 1 millón de mujeres con endometriosis. Fíjense que no es una enfermedad aislada. Y lo que es importante también es mejorar la dieta, mejorar algunos hábitos. Hay hábitos, y acá lo miramos a Marcelo Suárez, los hábitos saludables. Es que los hábitos saludables acompañan siempre a todo. Y hacer actividad física, realizar deporte ayuda a mejorar la enfermedad. Tratar de no consumir alcohol o reducir la cantidad de consumo de alcohol. Tratar de no consumir irritantes como la cafeína. No comer los alimentos ultraprocesados, ni las cosas de panadería, muchas harinas. Tratar de consumir frutas, verduras, eso ayuda mucho, y consumir pescados, omega 3, es muy importante para la paciente con endometriosis. ¿Esto permite que seas menos propenso a padecerlo? Ayuda a mejorar los síntomas. Ayuda a mejorar, a paliar los síntomas, porque disminuye todo el fenómeno irritativo que generan estos alimentos. Dentro de los síntomas dijiste dolor. ¿Y qué otras cosas pueden darle a la mujer una pauta de que puede llegar a tener endometriosis? Principalmente es el dolor. Algunas pacientes pueden tener algún sangrado genital, porque hay un tipo de endometriosis. Yo les dije que la endometriosis era la implantación de tejido endometrial fuera de su lugar habitual, que es el interior del útero. Hay pacientes que tienen endometriosis, por ejemplo, en el cuellito del útero. Entonces, endometriosis en el cuellito del útero podría sangrar. También hay una endometriosis que se llama adenomiosis. ¿Qué es la adenomiosis?
El útero tiene su capa más interna, si lo miramos de adentro para afuera, que es el endometrio. Por debajo del endometrio está la parte muscular del útero que se llama miometrio. El endometrio se mete dentro del músculo y genera eso que se llama adenomiosis. ¿Qué es la adenomiosis? Endometriosis dentro del músculo uterino. Eso puede generar, por ejemplo, sangrados genitales, menstruaciones muy abundantes, pero el síntoma cardinal y principal es el dolor, después lo que te contaba de la alteración de la esfera psíquica de la paciente. Y puntualmente, como dijiste, recordar que el dolor es, en cada menstruación nos da una orientación, no es permanente todo el tiempo, o se potencia, ¿no? Principalmente es un dolor cíclico, es decir, que aparece en los días previos a la menstruación y durante la menstruación. Pero hay pacientes que pueden llegar a sentir como un dolor crónico, pero se exacerba lógicamente en ese momento por una cuestión hormonal que tiene que ver con la estimulación de ese endometrio. ¿Y la resonancia que mencionaste como diagnóstica es con contraste o sin contraste? Es con contraste, con gadolinio, que ya que estamos, aprovecho a contarles que tenemos un grave faltante de gadolinio, que es el contraste de las resonancias. Me surgió una pregunta más con respecto a eso. Durante el embarazo, una mujer que tiene endometriosis, ¿que hace un tratamiento? No entendí la pregunta. Claro, supongamos que escuchas famosas durante el embarazo que han tenido, ¿tienen que hacer como un tratamiento? El embarazo es como cuando llegas a la menopausia, frena la endometriosis. Ok. Entonces, si lograste embarazarte, durante esos meses no tenés síntomas, porque cambian las hormonas que están estimulando a ese endometrio. Bien. Inclusive, dentro de los factores predisponentes para padecer endometriosis, se vio que hay, por ejemplo, alteraciones, hay una relación genética, si tienes familia, mamá, hermanas con endometriosis, pero también se vio que, por ejemplo, los embarazos tardíos, mujeres cerca de los 40 años, favorece también desarrollar una endometriosis. ¿Por qué? Porque estuviste todo el tiempo acompañada de esta estimulación estrogénica constante. Bien. Y sobre todo, Juan, para resaltar es el hecho de que una vez que termina la edad fértil, finaliza también. Finaliza, te deja de molestar la endometriosis. Pero es una enfermedad que genera muchas alteraciones, genera costos laborales porque la mujer no puede asistir a su trabajo, genera alteraciones en su vida diaria, dificulta su vida sexual, a veces puede llegar a alterarle lo que es el ritmo normal de la pareja. Corregime si está mal, pero en algún momento recuerdo haber leído que también pueden haber focos de endometriosis bastante a distancia del aparato genital, como por ejemplo en la nariz. Entonces cada menstruación hay lo que se llama epistaxis, que es sangrado nasal. ¿Está bien? Exacto. Justamente existe lo que es la endometriosis extraperitoneal, que sale de la cavidad abdominal, que es la menos frecuente, pero puede haber en la nariz, se han descrito casos en el pulmón, una que es bastante frecuente dentro de las infrecuentes, en el ombligo. A veces a las pacientes les encontramos implantes de endometriosis en el ombligo. Y sangra. Y sangra. A través del ombligo. Se van formando como quistes. Como quistes, yo te voy a traer después fotos para que tengo de pacientes. No sé si les querría ver. ¿No tenés fotos de tus hijos? Mejor, Claro. Marlene. Tengo fotos de los trillizos. Sí, Marcelo. No, decía, bueno, pero poco subrayando lo que decía él, no es normal el dolor, no confundamos nunca normal con común. Y eso es algo importante. Lo normal generalmente no es común, porque lo común es lo que le pasa a mucha gente. Y lamentablemente hoy lo normal no es común porque estamos bastante más alejados de ese canal de salud que siempre Eso que predicamos. dice Marcelo es importantísimo, porque yo te digo, tal cosa es normal. Entonces, si eso es normal, todos los que no tenemos eso es anormal. Claro. Que no es lo mismo que decir común o frecuente. Y el otro punto, el ensayo del por qué suceden estas cosas. Vieron que yo hablo mucho de artificialeza y naturaleza, porque esto tiene que ver con el mensaje electromagnético que da la naturaleza. Cuando es equivocado y es a partir de la artificialeza, muchas células madres se confunden y empiezan a generar estirpes, tejidos diferentes en lugares diferentes de donde tienen que estar. Así que eso es uno de los ensayos, así que volver a la naturaleza y tratar de regular eso sería lo ideal, pero una vez establecida es complicado. Sí, en cuanto a lo que es la endometriosis, hay muchas teorías que hablan de cómo se produce, cómo se origina, y es como que es un poquito de todas. Por ejemplo, hay una de las más aceptadas es lo que se llama la teoría de Samson, o menstruación retrógrada, que sería que un poquito de menstruación vuelve, en vez de salir hacia la vagina, sale por las trompas hacia la cavidad abdominal generando implantes. Suena muy interesante, pero a muchas mujeres les pasa esto de no tener menstruación retrógrada, y todas las que tienen menstruación retrógrada no tienen endometriosis.
Y si yo me quedo con esa teoría, es hermosa para explicar lo que es la endometriosis peritoneal en la cavidad abdominal. ¿Cómo explico la que apareció en el ombligo, por ejemplo? O en la nariz. Bueno, y ahí o en la nariz. Y ahí entran otras teorías que hay un cambio de células que se llama metaplasias del epitelio celómico. Bueno, y entran diferentes teorías. Nos podemos pasar discutiendo horas las teorías. Lo importante es conocer que existe, conocer que se puede mejorar, que hay tratamientos y que si me estás escuchando y tenés dolores en la menstruación, aunque no se hayas tenido nunca, es común que hay chicas que les aparecen sobre el final de la segunda década de vida o en la tercera década de vida. O sea, nunca tuve dolores y de repente empecé a consultar. Puede ser que se haya desarrollado una endometriosis. Para esto y cualquier otra enfermedad, entonces siempre el factor común es darle un ambiente adecuado al organismo para evitar o reducir la mayor cantidad de posibilidades de enfermarse. Una vida saludable y entonces si duele no es normal. La columna de Juan Manuel Cerini, 10:53, nos aprende.